Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naudín Vergara, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR del programa de Ingeniería Industrial. Mi compañera y yo le vamos a exponer lo que es la eustomalacia hiposfataémica por exposición en cadmio en la industria de plata. Entonces, de acuerdo a la tabla de contenidos, mi compañera y yo le vamos a dar una breve introducción, lo que es la metodología, los resultados de análisis y por último la conclusión. Entonces, empecemos con la introducción. Pues se dice que la exposición crónica a metales pesados y los peligros para la salud que se derivan son problemas importantes de salud pública y destacamos la aparición de osteomalacia hiposfataémica debido a la exposición crónica al cadmio en la industria de plata de la India, en donde se presentaron 3 casos de manera similar de evidencia clínica a 3 plateros, bioquímica y radiológica de osteomalacia hiposfataémica, teniendo en cuenta su ocupación. Sus muestras de sangre se analizan en busca de metales pesados y se encontró que tenían niveles tóxicos de cadmio, por lo que se iniciaron con fosfato neutro y calcitriol. En el seguimiento informaron a una reducción significativa de la gravedad de los síntomas. Continuando con la presentación, tenemos lo que son los antecedentes o la razón por la cual se presentaron los 3 casos de osteomalacia. Bueno, aquí tenemos que la contaminación por metales pesados está reconocida como un grave problema de salud pública en todo el mundo, debido a su naturaleza biodegradable. Esto puede causar muchos peligros para la salud por exposición industrial, contaminante y exposición a pinturas que se contiene plomo, como informó anteriormente Shetty et al. La fabricación de joyas de plata, que es una industria artesanal importante en la India. Se puede mezclar níquel con cadmio en fabricación de joyas, por lo tanto, los plateros están inevitablemente expuestos a humos de cadmio y otros metales, en lo cual describen 3 casos inusuales de toxicidad por cadmio que causaron acidosis tubular, renal que condujo a osteomalacia hiposfataémica, y esta es la razón por la cual los 3 plateros presentan esta enfermedad. Hola a todos, mi nombre es Paula Andrea Vergara Peralta, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura del programa Ingeniería Industrial. En el día de hoy les voy a sustentar los aspectos teóricos. Comenzamos con la osteomalacia hipofosfataémica. La osteomalacia hipofosfataémica es un defecto en la mineralización de los huesos y cartílagos en los jóvenes y alteración en los adultos. Los síntomas de esta enfermedad son el dolor esquelético difuso, debilidad muscular generalizada, fractura de cuerpos vertebrales y huesos largos que originan deformidades progresivas. Las condiciones que conllevan a la osteomalacia son fundamentalmente 2. Los trastornos metabólicos del calcio y de la contaminación de. Pasamos a sustentar el cadmio. El cadmio es un metal pesado de color blanco azulado, el cual podemos encontrar en toda la corteza terrestre. Asociado a la contaminación ambiental e industrial, es uno de los mayores tóxicos, ya que reúne las 4 características básicas más peligrosas de un tóxico. Primero tenemos bioacumulación, segundo, persistencia en el ambiente, tercero, efectos desfavorables en el ser humano y en el ambiente, y cuarto, es fácilmente transportable mediante los cursos de agua y del viento. ¿Cuáles son los efectos que esta causa en la salud? Causa diarrea, dolor de estómago y vómitos severos, debilitamiento óseo, daña el sistema nervioso central y daña el sistema inmunológico, también desarrolla el cáncer. Pasamos al níquel. Es otro de los metales muy densos, se trata del segundo metal más abundante por detrás del hierro. Ok, entonces tenemos lo que es el primer caso, y es que un platero de 44 años se presentó en una historia de 2 años de empeoramiento de los dolores óseos y debilidad de los músculos proximales. En el momento de la presentación caminaba solo con apoyo. Otras comorbilidades incluyeron diabetes mellitus tipo 2 e hipertiroidismo. Su historia pasada fue significativa para cálculo renal. El examen clínico reveló dolor óseo difuso, neuropatía periférica, retinopatía diabética bilateral y miopatía proximal. La presión arterial fue de 100 sobre 60 milímetros de mercurio y el examen del sistema respiratorio fue normal.
Entonces tenemos que, de acuerdo a la investigación, se mostró un fósforo sérico bajo con TMP sobre DFR, lo que significa máximo tabular para la absorción de fosfato corregido por la tasa de filtración glomerular de 2.1. También tenemos que el ácido úrico, como se ve en pantalla, se mostró bajo y la acidosis metabólica hiperclorémica se mostró con un desequilibrio anónimo normal. Aquí también tenemos la figura A, que se muestra las pseudofracturas de la radiografía del antebrazo derecho. Entonces tenemos que, de acuerdo a la ecografía de abdomen, se le reveló cálculos renales bilaterales, los cuales son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones, y muchas causas pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias desde los riñones hasta la vejiga. Con estos hallazgos bioquímicos y radiológicos se realizó el diagnóstico de osteomalacia hipofosfatémica secundaria a acidosis tabular renal, por lo cual al paciente se le manejó con fosfato neutro, bicarbonato de sodio y calcitrol. Se le aconsejó que considere otra ocupación o trabajo alternante y abstenerse a la exposición de peligros de humo de cadmio. Entonces acá tenemos lo que es el caso número 2, y es que un platero de 40 años se presentó con una historia de 10 años de dolor en múltiples articulaciones y miembros inferiores. También tuvo dificultad para levantarse de una posición en cuclillas. El examen físico reveló dolor a la palpación de las extremidades inferiores y debilidad de los músculos proximales. La presión arterial fue de 110/70 milímetros de mercurio. La exploración respiratoria, cardiovascular y abdominal fue normal. Entonces, teniendo en cuenta sus investigaciones de sangre, las cuales se muestran aquí en esta figura, los marcadores inflamatorios incluidas la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación grumoral, no se elevaron el análisis autoinmunitario, lo cual fue negativo. Su análisis bioquímico surgió una acidosis tubular renal proximal, la cual es una enfermedad que ocurre cuando los riñones no eliminan apropiadamente los ácidos de la sangre hacia la orina. Bueno, se realizó una pantalla de metales pesados que mostraba niveles elevados en cadmio, como se muestra en esta tabla. Se mostraron unas pseudofracturas en el diáfisis medial del fémur derecho e izquierdo, como se muestra en la figura. Igual al paciente anterior se le pidió que se abstuviera a trabajar para evitar una mayor exposición. Fue tratado con fosfato neutro, calcitrol, tabletas de bicarbonato de sodio y jarabe de cloruro de potasio. Ha estado en seguimiento regular e informa una mejora significativa en las características clínicas con el tratamiento sintomático. Hasta el momento ha ido mejorando poco a poco. Bueno. Continuamos con el caso número 3. Un platero de 43 años que trabaja en la misma industria que los dos individuos anteriores, presentando con antecedentes de dolor en ambas articulaciones de la cadera después de un traumatismo de baja intensidad, asociado con dolor lumbar y dificultad para levantarse de una sentadilla. Bueno, este paciente presenta sensibilidad en ambas articulaciones de la cadera, con miopatía proximal significativa. Esto es un término utilizado para describir la enfermedad muscular. Las miopatías inflamatorias son un grupo de enfermedades que implican inflamación muscular crónica acompañada por debilidad muscular. La exploración respiratoria, cardiovascular y abdominal fue normal y mostró acidosis tubular renal. Esto quiere decir que es una enfermedad que ocurre cuando los riñones no eliminan aproximadamente los ácidos de la sangre hacia la orina. Este paciente fue tratado de la misma manera que los dos pacientes anteriores. Pasamos a la discusión. El procedimiento se llevó a cabo en una pequeña habitación de unos 72 pies cuadrados de área, con los plateros sentados a menos de 1 metro del horno. El proceso implica el uso de plata, cobre, cadmio, níquel y zinc, que se introducen en un tarro de hierro y derretido.
Aunque los extractores están instalados en el lugar de trabajo, esto probablemente no sea suficiente para garantizar niveles seguros de cadmio en el medio ambiente y en los trabajadores, lo que conlleva a la inhalación de humos y efectos adversos de estos. En este informe, los 3 sujetos tenían características de dolores en los huesos, miopatía proximal y pseudofracturas. En la evaluación radiológica, la ostomalacia tubular renal fue causada por la exposición al cadmio. Es bien sabido que la exposición al cadmio produce enfermedades renales, óseas y cardiovasculares. El cadmio se almacena eficientemente en los riñones durante varios años y esto podría causar difusión, daño glomerular e insuficiencia renal. También se sabe que el cadmio causa neuropatía periférica. ¿Qué quiere decir? Debilidad, entumecimiento y dolor generalmente en las manos y los pies, ocasionado por un daño neurológico. En esta serie de casos, sin embargo, en los sujetos 1 y 2, la presencia de diabetes también puede haber contribuido a algunos de los síntomas de neuropatía periférica. La terapia de quedación se ha intentado en varios casos de toxicidad aguda. Aunque fue ofrecido a algunos de estos temas, no les gustó. El primer paso en el manejo de la intoxicación por metales pesados, sin embargo, es fundamental eliminar esta exposición del metal. Este invoca dudas sobre la seguridad de los trabajadores desplegado a estas industrias de pequeña escala. Por lo tanto, regular las autoridades legales deben decidir los niveles permisibles de exposición a estos metales para garantizar así la seguridad de los empleados y para evitar tales agresiones peligrosas para la salud. Esto fue todo por hoy. Gracias, bendiciones. Esto está mal. Bueno, entonces para concluir tenemos que la intoxicación por metales pesados es un problema de salud pública en todo el mundo y vimos que los 3 casos descritos anteriormente se emplearon en la industria de la plata relacionada con la elaboración de joyas, por lo que se le aconseja a su vez que estas empresas deben utilizar todas las precauciones de seguridad, precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia, indicación para el personal de que no fume en parte de servicios de emergencia, no respirar los vapores aerosoles, evitar el contacto con la sustancia, asegurarse de la ventilación adecuada, evaluar el área de peligro y respetar los procedimientos de emergencia. Bueno, entonces teniendo en cuenta la importancia de los resultados obtenidos para la industria, las industrias deben tener mucho cuidado ya que se han detectado niveles altos de cadmio en suministros de agua cerca de industrias que liberan cadmio en el pasado y en la actualidad. Bueno, entonces teniendo en cuenta los usos del cadmio en la industria, y es que en la batería se utiliza un 83%, en pigmentos un 8%, en recubrimientos electrónicos un 7%, en estabilizadores para plásticos un 1.2% y en aleaciones sin fierro, instrumentos fotovoltaicos y usos un 0.8%. Y es que el riesgo más alto de exposición ocurre en procesos que involucran calentar materiales que contienen cadmio, como por ejemplo la fundición de minerales y galvanoplastia, lo cual es el proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con otro. Y el riesgo de este depende del lugar del trabajo o la ruta en que se encuentre. Es muy importante la ruta de exposición a través de la inhalación de polvo o vapores o de la ingestión de cadmio en alimentos como, bueno, también puede ser a través del cigarro o manos contaminantes o estando cuerpo a cuerpo con el cadmio. La exposición de este se puede controlar mediante el uso de equipos de protección personal y buenas prácticas de higiene industrial y el control de reducción de la emisión de cadmio. Entonces se recomienda que a los plateros o a los trabajadores que trabajan haciendo joyas se les aconseja que cuando manipulen el cadmio utilicen todas las medidas de seguridad adecuadas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.